Buen día, profesor y compañeros. Hoy vamos a exponer la sentencia T-027 de 2025 de la Corte Constitucional Colombiana. Esta sentencia aborda un caso de violencia de género en el que una mujer fue víctima de amenazas y violencia psicológica por parte de su expareja sentimental. La Corte analizó si las autoridades actuaron correctamente para proteger sus derechos fundamentales, especialmente su vida, integridad y seguridad personal. Además, esta sentencia es importante porque desarrolla temas como la violencia institucional, la debida diligencia, la violencia psicológica y la obligación del Estado de proteger a las mujeres víctimas de violencia. La accionante, identificada como Cristina, sostuvo una relación sentimental con un ciudadano estadounidense llamado John Smith. Según los hechos de la sentencia, la relación terminó después de que Cristina sufriera agresiones físicas y un intento de violencia sexual mientras se encontraban en Estados Unidos. Posteriormente, el señor John Smith empezó a enviar mensajes ofensivos y amenazas tanto a Cristina como a su lugar de trabajo. Entre las amenazas le decía frases como, algo le va a pasar a usted y a su hijo, y ya firmaron un contrato por usted. Debido a esto, Cristina presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, una de las investigaciones fue archivada inicialmente y las medidas de protección no fueron eficaces. Por esta razón, Cristina interpuso una acción de tutela solicitando protección para ella y su familia. La Corte Constitucional planteó el siguiente problema jurídico: determinar si la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Secretaría Distrital de la Mujer vulneraron los derechos fundamentales de Cristina al no actuar de manera diligente frente a las amenazas y al no garantizar medidas de protección eficaces. Especialmente la Corte estudió si las autoridades omitieron actuar adecuadamente frente al riesgo que enfrentaba la accionante. Dentro de las consideraciones que encuentra la Corte en esta sentencia, la misma Corte explica que la violencia contra la mujer no debe entenderse como un problema privado o un problema doméstico, sino que como se tiene que tomar como una vulneración a los derechos humanos. Además, esto pudo desarrollar el concepto de una violencia institucional, y la violencia institucional ocurre cuando las autoridades logran o minimizan las denuncias, retrasan las actuaciones, no investigan correctamente o ignoran el contexto de violencia de género. En este caso, la Corte concluyó que la Fiscalía incurrió en varias omisiones porque esta logró archivar inicialmente la denuncia. Después de esto no valoró adecuadamente el riesgo que se estaba presentando y no implementó unas medidas de protección eficaces para la víctima. La Corte también explicó eh, el deber que debía tener esta diligencia, significando que las autoridades tenían que actuar de una manera rápida, seria y eficaz, y con esto poder prevenir un daño mayor cuando una mujer denuncia o se siente amenazada y genera estas denuncias. La Corte reconoció que las amenazas y agresiones verbales también constituyen violencia. En la sentencia se explica que la violencia psicológica puede generar miedo, angustia, ansiedad y alterar completamente la vida de la víctima. Además, la Corte señaló que las amenazas de feminicidio son una forma grave de violencia psicológica y deben ser tomadas seriamente por las autoridades. Otro aspecto importante es la perspectiva de género. La Corte indicó que las autoridades deben analizar estos casos entendiendo que muchas mujeres sufren violencia dentro del contexto histórico de discriminación y desigualdad. Por eso, las denuncias no pueden ser minimizadas ni tratadas como simples conflictos personales. Dentro del precedente judicial que encontramos en esta sentencia, eh, la Corte establece que cuando una mujer genera una denuncia por amenazas, por violencia psicológica o por situaciones que la ponen en riesgo, las autoridades deberían y tienen la obligación de actuar con una debida diligencia y aplicar una perspectiva de género. La Corte nos explica que esto implica que se debe valorar correctamente
el riesgo que está presentando la víctima. Se deben realizar unas investigaciones oportunas por parte de la Fiscalía General de la Nación, entendiendo la denuncia que está presentando la víctima de amenazas o de violencia psicológica. Y se deben de implementar medidas reales de protección hacia las víctimas que presentan este tipo de denuncias. Este precedente se convierte en algo muy importante para casos que se puedan presentar a futuro eh, y que tengan que estar relacionados directamente con la violencia contra las mujeres y las mujeres que presentan denuncias por violencia de género y violencia psicológica. La Corte también resaltó varios criterios importantes y el deber del Estado de prevenir la violencia contra las mujeres, la obligación de proteger la vida e integridad de las víctimas y la necesidad de que las instituciones actúen de forma coordinada y efectiva. La sentencia enfatiza que las amenazas contra una mujer no pueden ser ignoradas, especialmente cuando existe un riesgo real para su seguridad. En la decisión final que encontramos en esta sentencia, logramos ver cómo la Corte Constitucional decide proteger los derechos fundamentales de Cristina y de las mujeres. Por esta razón, se revoca la decisión del juez en primera instancia, ordenando a la Fiscalía llevar a cabo la ampliación de una investigación más a fondo, asimismo como tener que evaluar el nivel de riesgo que tienen las víctimas o que tiene la víctima y poder garantizar unas medidas de protección eficaces para las mujeres que presentan estas denuncias y son víctimas de violencia de género y violencia psicológica. También ordena el acompañamiento psicosocial por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer y la implementación de medidas de protección por parte de la Policía Nacional. Y como conclusión, pues consideramos que la sentencia T-027 de 2025 es importante porque fortalece la protección de las mujeres víctimas de violencia de género en Colombia. La Corte deja claro que las amenazas y la violencia psicológica también vulneran derechos fundamentales y pueden poner en riesgo la vida de las mujeres. Además, pues esta sentencia exige que las autoridades actúen de forma rápida, efectiva y con perspectiva de género para prevenir hechos más graves y pues garantizar una vida libre de violencia. A raíz de esta sentencia, nos damos cuenta que la violencia de género en Colombia sigue siendo una problemática muy grave eh, y que afecta especialmente a las mujeres. Esta violencia no es solo física, como ya lo hablamos anteriormente, sino también es una violencia psicológica, económica, sexual y emocional. La violencia psicológica suele ocurrir cuando una persona utiliza amenazas, humillaciones o algún tipo de insulto o manipulación para lograr, para buscar intimidar o generar miedo y afectaciones emocionales a la víctima. Muchas de estas veces no se dejan lesiones visibles, pero sí se dejan afectaciones psicológicas y consecuencias mentales. La misma sentencia T-027 de 2025 nos muestra y reconoce que las amenazas constantes contra las mujeres constituyen una forma de violencia psicológica porque logran generar una angustia, un miedo y una inseguridad permanente. En Colombia también nos damos cuenta que las cifras siguen siendo preocupantes. Según los informes de la Defensoría del Pueblo y los observatorios de feminicidio, durante el año 2025 se reportaron más de 470 casos de feminicidio y miles de casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual contra mujeres y niñas. Además, en Bogotá se registra un aumento muy mayor o significativo en las denuncias de violencia intrafamiliar, siendo la violencia psicológica una de las formas en las que se presenta más la violencia o la agresión hacia las mujeres. Y por tal razón, la Corte Constitucional logra señalar que las autoridades deben actuar con rapidez y con una perspectiva de género para lograr prevenir hechos que se puedan mostrar más graves, como lo puede ser el feminicidio, y poder garantizar una protección efectiva a las víctimas.